Saludos a todas y todas. Mi nombre es maestro Roberto Membreño, coordinador de la Maestría en Derecho de Familia. En nombre de la Universidad Evangélica de El Salvador les damos una fuerte bienvenida. Saludamos a las autoridades presentes que nos honran con su presencia, directora de la Escuela de Posgrado, directora Nadia Mengíbar, doctora Karen Echeverría y demás autoridades presentes. Daremos un pequeño resumen de la ponente de este día, PhD en Derecho, consultora, investigadora de la Universidad de Granada y docente en maestría de la materia en Derecho de Niñez y Adolescencia. Les damos la bienvenida al Meet the Expert 2021, denominada Investigación e Innovación como Competencias Globales para el Profesional del Siglo XXI. Inició el 17 de noviembre del 2020 y finalizará el 23 de enero de este 2021. La conferencia a compartir este día es Importancia de la Investigación Jurídica para la Garantía de los Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Hoy estaremos en línea bajo las aplicaciones y herramientas de Zoom y Facebook. El espacio a su derecha, a su mano. Pueden utilizarlo para comunicar sus preguntas que con gusto anotaremos y contestaremos al final. Les recordaremos que estaremos realizando una encuesta de satisfacción al final de la presentación para ver qué otros temas de interés podemos realizar bajo esta modalidad y les invitamos a visitarnos y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y así como en nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar videos de pasadas conferencias que hemos tenido. En la página web de la universidad pueden conocer más de nuestras ofertas de estudios, capacitaciones y próximas actividades que vamos a estar teniendo. Agradecemos su importancia y apoyo en este congreso y esperamos que disfruten de esta actividad. Los dejo con doctora Karen Echeverría. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva conferencia de Meet the Experts de la Universidad Evangélica. En esta oportunidad yo voy a estar hablando sobre la importancia de la investigación jurídica para la garantía de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Quiero comenzar diciendo que esta exposición no es exhaustiva, por lo cual, por razones de tiempo, pues no abordará a profundidad todos los aspectos que están vinculados con la investigación, en específico con el área del derecho. Pero sí me voy a estar refiriendo a algunos aspectos importantes en los cuales considero que la investigación jurídica aporta precisamente para que puedan tomarse decisiones que están encaminadas a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, quiero comenzar diciendo que la investigación jurídica también puede enlazarse con otras áreas de las humanidades, por ejemplo, las áreas sociales. Y en ese sentido, cuando hablamos de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, la perspectiva no puede ser eminentemente legal. Debido a que estamos hablando de seres humanos, de personas sujetas de derechos, y en ese sentido se requiere también una óptica o una perspectiva también desde lo social. Acá es donde se integra la parte sociojurídica o lo que son las investigaciones sociojurídicas, precisamente que nos ayudan a identificar algunas situaciones de vulneraciones de derechos. Y con esta parte quiero comenzar diciendo precisamente que las investigaciones sociojurídicas nos permiten, por ejemplo, realizar diagnósticos de las situaciones de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y estos diagnósticos de las situaciones de los derechos de las niñas y niños pueden ser municipios determinados, por ejemplo, si queremos hacer unas investigaciones de campo, con técnicas cualitativas, claramente, por ejemplo, las entrevistas, los grupos focales nos pueden ayudar como técnicas o herramientas de la investigación a poder realizar un diagnóstico para luego analizar la situación de los derechos de las niñas y niños. Entonces, diagnósticos, por ejemplo, sobre el derecho de las niñas y niños con discapacidad en el municipio de San Miguel o en un determinado cantón del municipio de San Miguel nos pueden llevar a determinar precisamente cuáles son las principales vulneraciones. Estos diagnósticos entonces nos llevan a poder tener un mapeo o una vista precisamente de las particularidades a las que se enfrentan las niñas, niños y adolescentes.
Pueden ser, como les decía, niñas, niños y adolescentes con discapacidad, o pueden ser, por ejemplo, niñas y adolescentes, en específico si lo queremos hacer bajo una perspectiva de género. Entonces, podemos identificar las principales vulneraciones de derechos de estas niñas y niños, pero también podemos identificar quiénes son los responsables de estas vulneraciones de derechos o cuál es la raíz, qué es lo que ocasiona precisamente las vulneraciones de derechos. Estas investigaciones o estos diagnósticos también nos ayudan a poder identificar a quiénes afecta más, si afecta más a las niñas y a las adolescentes mujeres o afecta más a los niños, en qué edades, por ejemplo, también, cuáles son las edades en las que más afectación de derechos hay o qué condiciones específicas existen, por ejemplo, situaciones de discapacidad, como lo decía, o niñas y niños que han sido migrantes retornadas, que sus familiares han migrado de forma no segura y que han quedado, por tanto, en unas situaciones de vulnerabilidad en su cantón, en su caserío, en su municipio. Entonces, esos diagnósticos a través de las técnicas cualitativas nos ayudan a poder identificar las situaciones de riesgo también que pueden amenazar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. También las investigaciones nos permiten facilitar espacios de participación de las niñas, niños y adolescentes, y eso es muy importante. En toda investigación jurídica o toda investigación sociojurídica en la que se realicen diagnósticos de las situaciones de los derechos de la niñez o quiera realizarse un estudio sobre un derecho determinado de las niñas, niños y adolescentes, es importante que se apliquen las técnicas cualitativas de grupos focales, las técnicas de entrevista, las técnicas de talleres, donde podamos brindarle a las niñas, niños y adolescentes estos espacios de participación como ciudadanos y ciudadanas sociales que son. ¿Para qué? Para que nos puedan brindar su opinión, para que nos puedan decir qué les preocupa, qué les afecta, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus deseos, cómo viven, por ejemplo, la situación de la migración, cómo viven, cómo experimentan el desplazamiento forzado, por ejemplo, cómo experimentan la situación de violencia, violencia generalizada o violencia específica como la violencia de género. Entonces, es importante precisamente que toda investigación que se haga en un determinado tema de derechos de la niñez y la adolescencia incluya precisamente estos espacios de participación y tomar en cuenta la mirada de las niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque toda investigación que esté vinculada con los derechos de las niñas, niños y adolescentes debe de tomar en cuenta el interés superior de las niñas y niños. Y uno de los elementos del interés superior de las niñas y niños es precisamente la opinión. No podemos hablar de que estamos haciendo una investigación jurídica o una investigación sociojurídica a partir del interés superior si no tomamos en cuenta las opiniones de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, el que se puedan abrir estos espacios precisamente aporta a que durante el análisis de los resultados de la investigación y las propuestas o recomendaciones que se hagan en las instituciones locales o nacionales, podamos hacer una evaluación precisamente de interés superior a partir de los elementos de este, siendo uno de ellos, como decía anteriormente, la opinión de las niñas, niños y adolescentes u otros como la situación de la vulnerabilidad que tienen las niñas y niños. Bien, y precisamente los resultados de las investigaciones que se hagan respecto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, investigaciones de campo, investigaciones sociojurídicas sobre determinados derechos, precisamente nos permiten contar con información a partir de la cual se proporciona a las instituciones que son las tomadoras de decisiones o instituciones rectoras en materia de niñez y adolescencia que son las tomadoras de decisiones para garantizar sus derechos, precisamente para que puedan determinar bien las creaciones de políticas locales, la creación de una política nacional o la adaptación o modificación de políticas ya existentes. Esta es la gran importancia que tiene la investigación para la garantía de derechos de las niñas, niños y adolescentes, es decir, provee información importante para las instituciones. Y a partir de ello, precisamente, no necesariamente se crean programas, planes o servicios de atención, sino que también puede llevar a que se legisle desde la Asamblea Legislativa sobre un determinado derecho en una determinada ley, es decir, que se pueda crear una legislación específica, como ha sido en el caso en su tiempo de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, por ejemplo. A partir
de qué nacen estas leyes, a partir precisamente de los diagnósticos que se hacen de la situación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Investigaciones que arrojan la situación de vulnerabilidad de las niñas y niños que necesitaba una regulación específica y especializada en materia de derechos humanos de la niñez y la adolescencia, y esos diagnósticos son una de las razones por las que nacen precisamente estas legislaciones. Entonces, pueden crearse leyes específicas, especializadas. Estos resultados de estas investigaciones sociojurídicas también pueden derivar en decisiones de creaciones de programas de atención, de ampliar coberturas, ampliar la cobertura precisamente de servicios de atención para las niñas, niños y adolescentes, o incluso crear programas de prevención de violencia o prevención de otras situaciones de vulnerabilidad para las niñas y niños. Uno de los estándares de protección de derechos en materia de políticas públicas precisamente es que deben de partir de investigaciones, deben de partir de diagnósticos de las situaciones de los derechos de las niñas, niños y adolescentes para poder determinar la raíz de un determinado problema. Bien, también las investigaciones nos permiten realizar estudios específicos sobre determinados derechos de las niñas, niños y adolescentes. Por ejemplo, podemos hacer un estudio sobre la mirada de la niñez y la adolescencia, sobre el desplazamiento forzado y la migración no segura, como en su momento lo han realizado organizaciones no gubernamentales especializadas en materia de niñez y adolescencia, o también desde las maestrías, desde las academias, pueden venir y realizarse estudios específicos. Por ejemplo, los derechos de las niñas y niños con discapacidad en el municipio de Soyapango, y venir y cotejar precisamente la realidad de las niñas y niños en condición de discapacidad frente a lo que regula una ley, es decir, qué tanto la realidad de las niñas y niños es acorde a lo que nos está planteando una disposición jurídica que dice proteger derechos o que promueve la protección de derechos. Entonces podemos hacer también esos estudios específicos en materia de niñez y adolescencia, hablar del acceso a la educación de las niñas, niños y adolescentes, por ejemplo, desde una perspectiva de género, es decir, cuáles son las limitantes que tienen las niñas y las adolescentes mujeres de acceso a la educación frente al acceso a la educación que pueden tener los niños y adolescentes. Entonces también pueden realizarse ese tipo de estudios específicos. Ahora bien, hay otro tipo de investigaciones en derecho que son las dogmáticas jurídicas. Y estas dogmáticas jurídicas precisamente nos permite enfocarnos en específico en cuestiones legales, pero que parten precisamente de enfoques de derechos humanos, desde el derecho internacional de los derechos humanos y en específico del enfoque especializado de niñez y adolescencia. Entonces, ¿qué podemos hacer con la investigación dogmática jurídica? Aclaro que no pretendo en ningún momento hacer un análisis exhaustivo ni un planteamiento exhaustivo de ese tipo de investigaciones. Pero a modo de ejemplo, podríamos analizar resoluciones judiciales desde una perspectiva de género que nos permitan identificar prejuicios o estereotipos de género en los argumentos que fundamentan una determinada resolución. Y aquí podemos pensar, por ejemplo, en el caso de la resolución del magistrado Escalante, una resolución que fue muy controversial, una resolución que estuvo dando mucho de qué hablar en los medios de comunicación, en el ámbito jurídico, y causó bastante indignación en la sociedad salvadoreña. Y vista ya no solo desde un análisis de lo cotidiano, de lo doméstico, de lo social, sino visto desde el punto de vista eminentemente jurídico, venir y analizar precisamente los argumentos que contenía esta resolución judicial, se determinó, y esto fue un trabajo de investigación que se realizó dentro de la maestría en Derecho de Familia de la Universidad Evangélica. Se realizó un análisis precisamente de algunos de los fundamentos jurídicos que presentaba precisamente esta resolución respecto del caso del magistrado Escalante frente a una comisión de un delito contra una niña. Entonces, se analizó precisamente si habían prejuicios o estereotipos de género en los fundamentos jurídicos que contenía la resolución judicial, y se encontraron precisamente que habían estereotipos, pero aparte de haber encontrado prejuicios o estereotipos de género en los fundamentos jurídicos de esta resolución,
también se había encontrado que no se había realizado una valoración del interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, y esto es una cuestión eminentemente legal. ¿Por qué? Porque la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia y los estándares especializados en materia de niñez y adolescencia nos dicen que toda resolución que se tome y vaya a afectar directamente a una niña, niño y adolescente debe de partir de un abordaje del interés superior, independientemente del tipo de proceso o procedimiento en el que se encuentran las niñas, niños y adolescentes. Esto es, pueden ser procesos penales, constitucionales, procesos de familia, procesos administrativos, procesos laborales, no importa el tipo de proceso, siempre que haya una niña o un niño que va a ser afectado o afectada por esa decisión, el estándar internacional es que debe de hacerse una valoración del interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Y en esta resolución judicial, en el ámbito penal, que estaba resolviendo precisamente si se había o no cometido el delito contra una niña por parte de un funcionario del Estado que además tiene doble posición de garante respecto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, se determinaba que en la resolución judicial precisamente no se había realizado ningún abordaje de interés superior. De hecho, no hay ningún fundamento jurídico en esta resolución que lleve a determinar que la Cámara precisamente o los magistrados de la Cámara realizan un análisis dogmático jurídico con perspectiva de derechos de la niñez y la adolescencia, aunque sea en ámbito penal, pero el estándar sí lo solicita. Entonces, la investigación jurídica, la investigación dogmática jurídica precisamente me sirve para poder identificar cuando los argumentos o los fundamentos no responden a garantías de derechos de las niñas, niños y adolescentes. También me permite poder analizar disposiciones legales desde un enfoque de derechos humanos y acá podemos hablar, por ejemplo, de disposiciones contenidas en leyes específicas, por ejemplo, la ley de Lis, que no contemplaba dentro de su cobertura a las personas adolescentes de 12 a 18 años de edad, hijos e hijas de cotizantes, es decir, estas personas no podían ser beneficiarias precisamente de los servicios del Seguro Social, aunque fueran hijos e hijas de cotizantes, y esto representaba precisamente desde el análisis jurídico a través de una investigación jurídica, con el análisis jurídico que se hace, precisamente lleva a denotar que hay una situación de vulneración de derechos para las personas adolescentes, hijos e hijas de cotizantes del Seguro Social. Precisamente porque la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia ya había venido regulando que la seguridad social es un derecho de todas las niñas, niños y adolescentes, independientemente de la edad que tengan. Ahora esta ley ha sido reformada y las personas adolescentes ya van a contar con esta cobertura. No obstante, se ha prorrogado precisamente la prestación del servicio o ampliación de la cobertura por cuestiones eminentemente internas del ISS, pero la reforma se hizo por parte de la Asamblea Legislativa. Otro de los aspectos importantes dentro de la investigación dogmática jurídica y analizando disposiciones legales es que nos permiten poder determinar si hay algún artículo o disposición normativa que sea inconstitucional o que violente derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes. Y al identificar y hacer el análisis precisamente de una o varias disposiciones legales nos permite precisamente poder interponer amparos contra ley o inconstitucionalidades en la sala de lo constitucional. Pero esto no viene así de que yo me lo invento o yo tengo una idea superficial o una aproximación a algo. No, yo he realizado primero una investigación desde lo jurídico, he hecho un análisis jurídico de determinada disposición que me lleva a concluir que hay una violación de derechos fundamentales en esa disposición legal y por tanto yo activo los mecanismos que me plantea precisamente el ámbito legal. En este caso, o presento un amparo contra ley o presento una inconstitucionalidad. Eso va a depender del tipo de disposición que estemos analizando o investigando. Luego también la investigación jurídica me permite analizar actuaciones administrativas o judiciales a partir del enfoque de derechos o estándares del derecho internacional de los derechos humanos.
¿Cómo me puede servir esto? Bien, cuando yo analizo actuaciones administrativas, yo puedo determinar, por ejemplo, si dentro de un procedimiento de atención a niñas, niños y adolescentes no se está cumpliendo con los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Podríamos hablar, por ejemplo, de que yo estoy investigando el procedimiento de atención administrativo que hay para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual en el ISNA. Esto es un ejemplo. Yo estoy investigando precisamente el procedimiento interno que tiene el ISNA para atender a este grupo en situación de vulnerabilidad, y cuando yo estoy revisando todas las etapas del procedimiento y hago mi análisis jurídico a partir del derecho internacional de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, entonces yo determino que dentro de las etapas, por ejemplo, no se garantiza el derecho de opinión de las niñas, niños y adolescentes, o no hay ningún momento en el que dentro de las decisiones que se toman en estos procedimientos haya una valoración del interés superior. Entonces, desde mi investigación jurídica, desde mi análisis dogmático, desde el análisis del derecho internacional de los derechos humanos especializado en niñez y adolescencia, yo puedo proponer a la institución los cambios, las mejoras o las adecuaciones que pueden hacer a sus procedimientos internos para atención de niñas, niños y adolescentes en víctimas de violencia sexual, por ejemplo. Permite también que puedan presentarse, si yo realizo una investigación de los procedimientos administrativos o de las actuaciones administrativas, también puedo llevar a determinar si cierta decisión de tal funcionario es una decisión que vulnera derechos y permite dentro de la investigación y el análisis que se hace la oportunidad de presentar o promover amparos por vulneraciones a derechos fundamentales contra ese funcionario o contra las instituciones. También es importante decir que dentro también de las análisis o investigaciones que lleven un análisis de las actuaciones administrativas de las instituciones, también pueden realizarse, por ejemplo, recomendaciones para la creación de instructivos, de normativos o incluso de reglamentos internos o protocolos específicos. Entonces, los beneficios que trae la investigación jurídica, la investigación sociojurídica, a partir del enfoque de derechos humanos, a partir del enfoque de género, a partir del derecho internacional de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, precisamente permite que puedan tomarse decisiones que cambien procesos que limitan la garantía de derechos o que limitan el goce de los derechos, o que si bien puede que accesen, no sean servicios de calidad o no sean procesos que brinden una respuesta oportuna para la atención de las niñas, niños y adolescentes. Es importante considerar también que dentro de las investigaciones deben de seguirse deben de respetarse precisamente normas de ética o un protocolo de ética en el cual las niñas, niños y adolescentes, cuando van a participar de estas investigaciones sociojurídicas, no deben de ser vistas precisamente como objetos o como niñas y niños que no puedan dar una opinión que deba de ser tomada en cuenta o que no vaya a tener un valor importante para la investigación. Cuando uno está realizando una investigación sociojurídica en la que van a participar niñas, niños y adolescentes y van a realizarse grupos focales, entrevistas, talleres, o webinarios, por ejemplo, ahora con la virtualidad por la pandemia COVID-19, que se está haciendo la mayoría de actividades de forma virtual, debe de garantizarse sobre todo el respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, porque las niñas y niños deben de sentirse precisamente confiadas del uso de la información que se va a hacer, de la información que nos están dando. Y aquí es importante dentro del protocolo de ética, y quiero volver a esto, dentro del protocolo de ética que debe de aplicarse en el tema de investigación es el consentimiento informado de las niñas, niños y adolescentes. De hecho, la observación general número 12 del Comité de los Derechos del Niño ya nos viene estableciendo unos parámetros para garantizar el derecho de opinión de las niñas y niños, y nos dice que los procesos en los que vayamos a obtener información o
o vamos a garantizar el derecho de opinión de las niñas y niños, deben de contar con ciertos parámetros. Y lo primero es explicarle a las niñas, niños y adolescentes qué es lo que estamos investigando, cuál es el propósito de la investigación que estamos haciendo, cómo puede afectar la información que van a brindar, y a partir de toda esta información que estamos dando a las niñas, niños y adolescentes, preguntarles si consienten, si dan su consentimiento informado para participar o para no participar dentro de la actividad, y si dan el consentimiento informado, decirles que se pueden sentirse tranquilos y tranquilas de parar con el proceso de participación en cualquier momento. Y esto lo quiero enfatizar porque a veces pareciera que dentro de las investigaciones sociojurídicas o dentro de las investigaciones de campo no se toma en cuenta precisamente los deseos, o no se toma en cuenta precisamente esta opinión de las niñas y niños sobre querer participar o no. Hay algunas investigaciones que se realizan que precisamente muchas veces las niñas y niños no saben cuál es el objetivo de la investigación que se está realizando, no hay una devolución de los resultados tampoco de la investigación, y esto debe de quedar claro dentro de los estándares o dentro del protocolo de la investigación. Si yo estoy analizando determinado derecho y por tanto voy a garantizar el derecho de opinión de las niñas y niños para que me expresen cuáles son sus preocupaciones, su mirada o su perspectiva o sus expectativas precisamente sobre la situación que están atravesando, por ejemplo, en el caso de la niña inmigrante. Entonces yo debo de contar con el consentimiento informado, pero además debo devolver la información. Es decir, una vez yo obtengo la información y la he analizado, yo debo de socializar con las niñas y niños que yo consulté para que ellas y ellos puedan saber cuáles son los resultados de la investigación que se realizó y en la que participaron brindando su opinión. Este es un aspecto muy importante en materia de investigaciones sociales y que están vinculados también con análisis jurídicos. La obligación de garantía de derechos de las niñas y niños no solo corresponde a las autoridades, no solo corresponde a funcionarios y funcionarias, sino también a las investigadoras e investigadores dentro de nuestros protocolos de ética, precisamente garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En síntesis, puedo decir que las investigaciones sociojurídicas y las investigaciones jurídicas precisamente nos permiten realizar diagnósticos de las situaciones de los derechos de la niñez y la adolescencia para identificar vulneraciones, para identificar situaciones de riesgo, para brindar espacios de participación a las niñas, niños y adolescentes, para poder hacer una evaluación del interés superior y para hacer recomendaciones o propuestas a las instituciones encargadas en materia de niñez y adolescencia para adecuación de sus programas o creaciones de leyes o reformas a las leyes. También la investigación sociojurídica nos permite realizar estudios específicos sobre los derechos de la niñez y la adolescencia, como el desplazamiento forzado o tener una perspectiva de la niñez sobre la migración no segura. La investigación dogmática, por su parte, también nos permite analizar resoluciones judiciales desde los enfoques de género y desde los enfoques de los derechos humanos para identificar prejuicios o estereotipos. La identificación de prejuicios o estereotipos y una investigación que lleve a concluir que hubo precisamente estas situaciones puede recomendar una capacitación reforzada a los funcionarios o funcionarias judiciales o administrativos y recomendar también otro tipo de adecuaciones al órgano judicial en materia de formación de su personal, o también puede llevar a que se hagan procesos de capacitación en los que pueda profundizarse en el ámbito de los enfoques especializados en materia de niñez y adolescencia. También el análisis de estas resoluciones judiciales, como lo decía, nos puede llevar a determinar si los y las funcionarias judiciales evalúan o no evalúan el interés superior y presentaron unos resultados y recomendaciones al órgano judicial precisamente para que tome las decisiones correspondientes. También nos ayuda a analizar disposiciones legales para poder determinar si estas disposiciones están vulnerando algún derecho de las niñas, niños y adolescentes y activar los mecanismos constitucionales como los amparos o las inconstitucionalidades ante la Sala de lo Constitucional o promover
o venir y promover una propuesta de reforma de una ley, por ejemplo, el Código de Familia o la Ley de Protección Integral o la Ley Especial de Adopciones para la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y finalmente, como lo decía, las investigaciones sociojurídicas y dogmáticas jurídicas nos permiten analizar actuaciones administrativas que nos lleven a determinar si deben realizarse adecuaciones o mejoras en los procesos de atención a la niñez y la adolescencia, o también a determinar si dentro de esos procesos se realizan vulneraciones a derechos fundamentales o se restringen derechos de las niñas, niños y adolescentes. Bien, con esto terminaría entonces mi intervención sobre la importancia de la investigación jurídica para la garantía de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, y quedo a la espera en el caso de que existan comentarios, dudas o interrogantes. Gracias. Muchas gracias, doctora. Excelente ponencia, la verdad, muy interesante con el tema. Tenemos varias consultitas y varias preguntas desde la página de Facebook, de los cuales queremos compartir. Nos menciona la licenciada Patricia Hernández, dice que del asentimiento ético en las investigaciones en estos rubros requiere de pautas éticas, ¿se asegura de su aplicación, sí o no? El consentimiento informado en toda investigación, independientemente si es jurídica, social, o si es sociojurídica o clínica o de otro tipo, requiere el consentimiento informado de las niñas, niños y adolescentes. Esto debe ser parte de los protocolos de ética. Y parte del consentimiento informado, conforme a los estándares de la observación general número 12 del Comité de los Derechos del Niño, es explicar a las niñas, niños y adolescentes que van a participar en la investigación cuál es el propósito de la investigación, cuáles son las consecuencias de la información que se va a brindar, para qué se va a utilizar la información y asegurar que va a haber una devolución de los resultados de la investigación. Es decir, todo investigador o investigadora debe de cumplir este protocolo ético. Excelente. Tenemos también otra pregunta del licenciado Edwin Reyes. Manifiesta: saludos, tengo una duda. Si se han investigado qué ha pasado con la acción de protección como medio y garantía y su incidencia en los entes administrativos del sistema de protección. Entiendo que solo 3 se han presentado y han desarrollado. Sí, como investigación en la maestría, entiendo que todavía, en esta maestría, entiendo que no se ha realizado una investigación específica sobre la acción de protección. Hubo una vinculada con la revisión de la política nacional, que esta tesis, esta investigación la realizó el maestro Dionisio Ernesto Alonso Sosa, que es docente también de la maestría. Y bueno, si usted considera, se la podemos facilitar por algún medio. De hecho, creo que alguna de las partes de esta tesis se publicó también. Fue galardonada en un certamen de investigación jurídica que hablaba precisamente sobre el control que se hacía de la política nacional, pero en específico de la acción de protección en la maestría en Derecho de Familia, entiendo que todavía no se ha realizado. No le podría garantizar en otras universidades o en otras maestrías. Pero no obstante, el tema de la acción de protección sí es algo que debería de ser analizado desde las escuelas de derechos y específicamente dentro de las maestrías. Muchas gracias, doctora. También tenemos otra consultita de licenciada Verónica Cardón. Dice: ¿conoce si se han realizado análisis dogmático jurídico de las sentencias emitidas de los juzgados de niñez y adolescencia? Sí, creo que se hace más a nivel de investigaciones de cátedra. No propiamente, y yo creería que es importante que ya comencemos a hacer una crítica de las resoluciones, por ejemplo, de la Cámara de Niñez y Adolescencia, no solo de los juzgados de primera instancia, no solo de los juzgados especializados de niñez, sino también de la Cámara. En otros países hay una cultura dentro del área del derecho, dentro de la comunidad jurídica, precisamente de hacer críticas desde análisis dogmático jurídico de las resoluciones judiciales. Acá en El Salvador no tenemos desarrollado mucho esto, y es importante que dentro de las maestrías, dentro de la academia, dentro de las licenciaturas, fomentemos precisamente los análisis de las resoluciones en específico de los tribunales de primera instancia, juzgados de primera instancia y los de segunda instancia, como en este caso la Cámara, pero de momento entiendo que no se ha realizado una tesis o investigación
específica o más elaborada sobre algún pronunciamiento de los juzgados especializados de niñez y adolescencia. Sí se hacen cuestionamientos o investigaciones dentro de la cátedra, pero no desarrolladas a un nivel de tesis o a un nivel de un trabajo de fin de máster. Todavía no se ha realizado, pero sí es muy importante comenzar a promover este tipo de investigaciones de estas resoluciones, porque lo que sí se ha hecho, por ejemplo, es, como lo decía durante mi intervención, es el análisis de resoluciones judiciales en el ámbito penal, desde un enfoque de género, pero también desde un enfoque de los derechos de la niñez y la adolescencia, como es en el caso de la resolución de Cámara respecto del magistrado Escalante, una resolución muy controversial que sí fue analizada dentro de un trabajo de fin de máster de esta maestría. Muchas gracias, doctora. También tenemos una pregunta del licenciado Ricardo Iglesias. Dice, ¿puede o debiera el CONNA, como ente rector del sistema de protección integral en el país, promover una cultura de la investigación jurídica para mejor garantía de los derechos humanos dentro de la niñez y adolescencia? Yo pienso que no, sí, es decir, todas las instituciones que están vinculadas, no solo el CONNA, el ISNA, por ejemplo, tiene un departamento de investigación que realiza precisamente análisis de las situaciones de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y ha, por ejemplo, presentado investigaciones sobre personas adolescentes en conflicto con la ley penal que están privadas de libertad o en régimen de medio abierto. También ha realizado investigaciones ISNA sobre el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes. Es decir, el ISNA tiene su propio departamento. Bien, con esto terminaría. Perdón. El INA ha presentado precisamente estas investigaciones, como lo decía, dentro de un departamento de investigación que tiene la estructura organizativa del ISNA. Ahora, el CONNA sí realiza investigaciones. El CONNA, por ejemplo, ha realizado una investigación sobre responsabilidad penal adolescente. Ustedes lo pueden consultar dentro de la página web. La página web estaba como en mejoras, no estaba disponible para las consultas, pero en la página de transparencia del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia pueden encontrar precisamente el documento sobre responsabilidad penal de adolescentes, que es una investigación que se realizó a nivel más dogmático, pero que brinda precisamente pautas para la garantía de los derechos de las personas en conflicto con la ley penal. Estoy hablando de personas, niñas, niños y adolescentes. Y también ha realizado otro tipo de investigaciones, como las ha realizado EDUCO. Save the Children, por ejemplo, realiza constantemente estudios, por ejemplo, el estudio Mirada de la Niñez y la Adolescencia sobre la migración no segura y el desplazamiento forzado. También, no sé si está disponible en la página web, pero lo pueden solicitar. Todas estas organizaciones, EDUCO, Save the Children, CIDEP, realizan investigaciones, algunas a nivel de publicación y otras no están a nivel de publicación. El CONNA propiamente entiendo que no tiene un departamento de investigación, sino que es más bien el personal y las subdirecciones las que se encargan de brindar información para que el CONNA pueda emitir un lineamiento técnico en materia de niñez y adolescencia. Pero respondiendo a su pregunta, el CONNA debería de impulsar, de promover, hasta cierto punto quizás de exigir que se realicen investigaciones en materia de niñez y adolescencia. Como ente rector debe de proponerlo. No obstante, como le digo, las instituciones en materia de niñez y adolescencia investigan precisamente, porque de hecho no nacerían proyectos, planes o programas si no hubiera una base de diagnóstico. Lo que pasa es que a veces hay programas o políticas que no responden específicamente a un diagnóstico y son más políticas de escritorio, pero esto es otro asunto y otro tema que se puede debatir en otro espacio, pero generalmente sí lo hacen. Ahora bien, debemos de hacer un mea culpa, las maestrías en materia de familia y de niñez y adolescencia o las maestrías en derechos humanos e impulsar precisamente más investigaciones en materia de niñez y adolescencia. Sí las hacen, porque la mayoría de maestrías en familia, niñez y adolescencia hacen investigaciones en niñez, pero no son el 100%.
y a veces se enfocan en otros aspectos, por ejemplo, cuestiones más familistas, que tienen un enfoque más familista u otra perspectiva que es válida, pero que no necesariamente atiende a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias, doctora. Tenemos varios comentarios en la página de Facebook. Uno es del licenciado Dionisio Alonso. Nos comenta, así es, doctora, muy de acuerdo con la necesidad de investigar sobre las acciones de protección como medida judicial de protección a derechos colectivos y difusos. Excelente postura, nos manifiesta. Asimismo, nos comenta, el grupo que se graduó el año pasado realizó una investigación sobre las transfusiones sanguíneas de niños, niñas, testigos de Jehová y analizó un caso de juzgado de niñez y adolescencia de San Salvador. De ahí tenemos varios comentarios por parte de la licenciada Mary J. Castro, excelente doctora Carla, licenciada Susan Varga, excelente ponencia doctora Carla, doctora Karen, saludos cordiales. También tenemos una preguntita por acá, nos comentan, ¿qué tipo de limitantes considera usted que tienen las niñas en nuestro país al acceso al estudio que los niños sí tienen? Bueno, según las investigaciones que se han estado realizando, la limitante va por cuestiones de considerar que las niñas, vienen cuestiones de estereotipos o paradigmas culturales, por considerar que las niñas, por ejemplo, en el caso de los cantones o de los caseríos, las niñas deben, por ejemplo, priorizar el aprender a cuidados de personas o adolescentes, por ejemplo, que ya son encaminadas precisamente a acompañarse con personas mayores para que estas personas puedan hacerse cargo de ellas. O considerar todavía que las mujeres venimos con mujeres hablo en todo el ciclo de vida, considerar que las mujeres, por ejemplo, venimos con un rol reproductivo, es decir, venimos a satisfacer aspectos sexuales de los hombres, venimos a cuidar a hijos e hijas, venimos a ser madres y no venimos a ser profesionales. Entonces, estos estereotipos y paradigmas son los que limitan el acceso también a la educación, pero hay otros aspectos que limitan el acceso a la educación y es, por ejemplo, abusos sexuales, situaciones de vulnerabilidad en los caseríos, en los cantones que limitan también que las niñas, niños y adolescentes asisten a la escuela o si asisten, estas situaciones de riesgo o estas situaciones de vulneración precisamente hacen que las niñas y niños abandonen las escuelas, en específico las niñas, por ejemplo, cuando las niñas y adolescentes son víctimas de abuso por parte de sus padres, por parte de sus padrastros, y al quedar embarazadas y la escuela darse cuenta de que hay un embarazo adolescente, se activa el Sistema Nacional de Protección y a veces el sistema no funciona, el sistema local, y no se sanciona a quien se tiene que sancionar, que es al padre, ni se le brinda la protección a la niña y al adolescente, y al final lo que sucede es que no hay protección y por tanto tampoco ya no hay educación, porque la niña y la adolescente sale del sistema educativo, no porque quiera, sino porque estas situaciones la obligan, no a ella, sino que todo el contexto obliga a que salga precisamente del sistema educativo. Pero esta es una de tantas variantes que ocurren en la limitación del derecho a la educación de las niñas y adolescentes mujeres frente al caso de los niños. En el caso de los niños y los adolescentes, por ejemplo, sí continúan estudiando, pero en las zonas rurales sobre todo dejan de estudiar porque se consideran que deben de estar ya en labores de agricultura, en labores de ayuda a las familias, porque son desde los estereotipos de género, son las personas cabezas de hogar, es decir, son las personas responsables, van a ser los proveedores. Entonces precisamente esta es una de las razones por las cuales dejan de escolarizarse. Incluso hay niñas y niños que nunca son escolarizados. O sea, niñas y niños no son escolarizados porque padres y madres consideran que han nacido pobres, que pobres van a terminar también. Entonces hay muchos aspectos a valorar si quiere hacerse un análisis integral precisamente del tema del acceso a la educación, y acceso a la educación no es solo la inscripción, sino la calidad de la educación que yo tengo. Muchísimas gracias, doctora, excelente. También tenemos como última pregunta por parte de la doctora Sandra Carolina Rendón. Nos comenta, ¿considera usted, doctora, que es necesario que se elabore una política integral de la familia? Depende. Si va a ser desde una perspectiva familista, no. Pero si es una
si es una política de la familia, desde la concepción, usted lo sabrá mejor que yo, porque usted es experta en este tema también, y yo le mando mis saludos a ella y al maestro Dionisio y a Susan también, y a todas las personas que están viendo la conferencia, pero quiero decirle respecto a lo que plantea la doctora Rendón, si va a ser una política de familia que parta desde el enfoque de derechos humanos, sí, pero si va a ser desde un enfoque familista, visto el enfoque familista que muchas veces lleva a estereotipos de género y no atiende precisamente a la diversidad de familias o a la realidad social que tenemos en estos momentos, si no va a estar adecuada a eso, probablemente la política no funciona. No necesariamente necesitamos un documento que se llame política. Las instituciones pueden impulsar ya acciones a través de programas o servicios de atención para la familia. Pero si tenemos una política de protección integral a la niñez y la adolescencia, también podría ser que tengamos una política para la familia. No obstante, yo creo que antes de promover la elaboración de una política deberíamos de hacer un diagnóstico, es decir, ir a la raíz de la situación, sobre qué queremos hacer la política, cuál es el objetivo, cuál sería el espíritu o la razón de ser de esa política, qué va a pretender la política. No lo vamos a saber si no hacemos un diagnóstico de cómo está la estructura familiar en El Salvador. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Les dejamos en nuestra página web de la universidad. Pueden conocer más de nuestras ofertas de estudios, de las capacitaciones. También pueden conocer de nuestra maestría en Derecho de Familia. Pueden conocer también de nuestras próximas actividades a realizar. Los esperamos también el día martes 23 de enero a las 6 de la tarde. También tendremos otra conferencia con nuestro maestro Dionisio. Él será el ponente de ese día. Nos estará acompañando con su tema, derecho de acceso a la justicia de la niñez, niños y adolescentes en El Salvador. Así que los esperamos. Agradecemos por la participación, doctora Karen. Muchísimas gracias. Les agradecemos a todos ustedes por apoyar nuestros congresos, nuestras conferencias, y los esperamos el día martes también. Les agradecemos muchísimo. Que Dios los bendiga. Hasta pronto. Feliz tarde. Feliz tarde.